que hay economías de mercado que solamente se llaman así, pero son economías de mercado sin derechos y sin leyes. Mientras que en una democracia tiende a haber economías de mercado donde la regulación no tiene que ver con el hecho económico, sino con el hecho político de acceso al mercado. Y de hecho, muchas veces nosotros vemos lo que se llama el surgimiento de los capitalismos bizarros, que tienen mucho que ver con cuando no hay una capacidad por parte del Estado de regular el sistema económico, surge un capitalismo que no es realmente tal, sino es una corruptocracia. Entonces, donde no hay reglas, no hay normas, hay un acceso a capitales, pero ese acceso a los capitales son a capitales o grises o negros. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Políticamente, yo soy Cristian. El día de hoy continuamos nuestra serie de videos con motivo del Día Internacional de la Democracia. En esta ocasión acompañados por el profesor Daniel Barnaghi. Él es doctor en ciencia política y nos va a comentar el día de hoy sobre esta temática tan clave para el desarrollo de la democracia, o mejor dicho, para la democracia en nuestro tiempo, que es la relación entre la democracia y la economía. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Cristian, y lo felicito por la excelente iniciativa, la aplaudo. Vale, excelente, profe. Como estamos haciendo con los otros ponentes que participaron en los otros videos, nos parece algo clave, sobre todo, y esto es algo muy discutido también en la teoría política, que comencemos por la definición de democracia. ¿Cuál puede usted decirnos que es el conjunto de características o de cualidades, propiedades, que pueden definir a esta forma de gobierno? Bueno, el problema con la definición de democracia es que cada época tiene una especie de definición propia. No es lo mismo, como bien lo decía Benjamin Constant, la democracia de los antiguos que la democracia de los modernos. Pero tampoco se entiende de la misma manera la democracia en Asia a la democracia en América. Entonces, no es lo mismo entender o conceptualizar la democracia, por ejemplo, entendiendo que India es un país democrático, a entender, por ejemplo, que los Estados Unidos es un país democrático. De tal manera de que más que democracia o tratar de buscar una única definición de democracia, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Robert Dahl, que habla de poliarquía. Entonces, no significa que no vayamos a hablar de democracia, claro que vamos a hablar, pero sin duda alguna su planteamiento acerca de lo que es la democracia para mí es una manera de abordar tu inquietud. Y bueno, ciertamente la democracia para mí, en una forma de parafrasear a este autor que te acabo de mencionar, bueno, por supuesto, tiene que ver con que haya un conjunto de elecciones que sean libres, transparentes, etcétera, que todos los ciudadanos estén incluidos en esa forma de entender o de dirigir la expresión de la voluntad individual en una, o sea, que la sumatoria de las voluntades individuales se traduzca en una orden a los sistemas públicos. Pero básicamente, para mí, la democracia es el único sistema que permite que las personas conviertan sus deseos en realidades. Porque es el único sistema que permite o debería permitir que al poner el gran aparato del Estado al servicio del individuo y no del común o de la sociedad, sino del individuo específicamente, hay que subrayar que la democracia es un sistema de individualismos y de sumatoria de individuos que lo que buscan es potenciar la capacidad que pueda tener un individuo de lograr sus objetivos personales. Entonces, para mí la democracia es precisamente eso, un sistema que permite que el individuo convierta sus aspiraciones en realidades según sus propias capacidades. Vale, excelente, profe. Otra importante definición que pudiésemos abordar también es precisamente como estamos hablando de este tema de la relación que existe entre la democracia y la economía, ¿cuál es fundamentalmente una definición con la que podríamos comenzar a abordar el tema? ¿Qué es la economía en este caso? Sí, bueno, la economía
trata o es una disciplina que estudia la forma en las cuales los seres humanos realizamos distintos tipos de intercambios, ¿no? Básicamente eso es lo que podríamos entender con economía, más todo lo que significa la actividad que tiene, que lleva adelante el ser humano para proporcionarse recursos de distinta índole. Eso es una forma muy sencilla de ver la economía. Pero sin embargo, la economía pues es bastante más compleja de como yo lo estoy planteando aquí en esta reunión entre amigos que estamos teniendo. Y ciertamente hay muchos autores que han trabajado extensamente qué tipo de relaciones, yo sé que es la pregunta que me vas a hacer, entre las distintas economías y la democracia. ¿Cuándo son coincidentes, cuándo son mutuamente excluyentes? Y en cualquier caso, yo creo que es un tema que vamos a tratar de inmediato, entendiendo que hay dos formas de entender grandemente el hecho económico, que es a través de las libertades y a través de las restricciones. La economía a través de las libertades produce un conjunto de efectos, mientras que la economía a través de las restricciones produce otros efectos. Y eso también es una forma de abordar un poco el tema que sigue a continuación. Exactamente, profe. Bueno, de hecho, según los planteamientos de varios autores, quizás también se pudiese hablar de dos grandes formas de entender la democracia, a partir de la protección de las libertades individuales y a partir al mismo tiempo de las restricciones con base en el principio o con, mejor dicho, con la instrumentalización del principio de las mayorías en pro precisamente de restringir a las minorías. Entonces, al mismo tiempo que podemos ver esas dos nociones, en la economía quizás también se pudiese hablar de una visión restrictiva de la democracia y una más eh, protectora de las libertades individuales. Con respecto a esta tensión que existe precisamente entre estas dos nociones, se pudiese decir que, dando pie a la siguiente pregunta, que usualmente se suele relacionar el bienestar material con la idea precisamente de instrumentalizar el principio de la mayoría, casos de, bueno, los varios populismos que conocemos nosotros en nuestra región y en el mundo, pero también entonces las libertades individuales serían el contrapeso político o el aspecto político precisamente de aquello que en el terreno económico aparece como la libertad quizás en un sentido más amplio, más allá de las instituciones políticas o viceversa, porque muchas veces también se entiende o hay discursos políticos que entienden la libertad solo en lo económico sin ver el conjunto global. Entonces, ¿cuál es la tensión que existe? Hay una relación de quizás de correspondencia, es decir, bienestar material inmediatamente se traduce en libertad individual, viceversa también pudiese ser, o son completamente opuestos. Sí, bueno, primero gracias por tu planteamiento que es muy, muy completo. Yo quisiera comenzar con el hecho de que muchas veces en la historia, y sobre todo después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, hemos visto como algunos países usan la palabra democrática para autodenominarse y terminan siendo eufemismos. El nombre de China es la República Popular Democrática de China. Idénticamente ocurrió con Alemania cuando estaba dividida, y hasta 1989 teníamos la República Federal, pero teníamos la República Democrática de Alemania, que era la que no era democrática. Pero es que ahí también habría que entender un poco bajo qué acepción estos países se autodenominaban democráticos. Bueno, ciertamente Demos y Kratos ya sabemos lo que significa. Demos es el pueblo, Kratos es el poder en manos del pueblo, pero obviamente eso para nosotros, para los occidentales, eso era un eufemismo, era una forma casi irrespetuosa, pero en la opinión de los sistemas que son de economías centralizadas, controladas o cerradas, como es el caso de los comunistas, era perfectamente justificable, donde la palabra justificable va entre comillas, la autodenominación de estos países como democráticos, porque ahí la base de la democracia es la base social, no es el individuo se desdibuja
pierde completamente su importancia en pos de un ideal social. Entonces, desafortunadamente, para quienes viven ahí, incluso hoy en día, pues los derechos individuales terminan siendo parciales o anulados dependiendo del grado de comunismo que se tiene. Para intentar responder tu planteamiento, quiero hacerlo a través de uno de los ejemplos que acabo de dar, que es precisamente el de la República Democrática, donde democrática va entre comillas, de China, donde ¿qué pasó en China en las últimas 2 décadas? Quizás un poco más. Eh, los sistemas comunistas tienen, o sea, los sistemas sociales tienen dos partes, los sistemas políticos y los sistemas económicos. Entonces, ellos decidieron, en el caso de China, que los derechos políticos individuales seguían y quedaban anulados, como en efecto lo están, pero se estaban abriendo ciertos compases para la apertura de los derechos económicos, es decir, que se iba a gestar un reconocimiento paulatino y progresivo al derecho individual de hacer un intercambio bajo lo que nosotros los liberales entendemos como propiedad. Yo no quisiera decir que es propiedad privada, porque no es siempre una propiedad privada de orden puro, sino es una propiedad privada que al principio fue híbrido y que con el paso del tiempo se fue, entre comillas, desarrollando hacia unas formas de propiedad de capital privado, ¿no? O de capital mixto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la democracia y cuál es la relación con la economía? Bueno, eso está tratado en muchos textos que son muy importantes, y habría que parametrizar entonces un poquitico las cosas. Si uno lleva las democracias al extremo, entonces uno pierde de alguna manera la capacidad de generar las reglas que son necesarias para que el mercado económico ocurra. Si uno minimiza la democracia, la lleva a su mínima expresión y uno establece un sistema completamente abierto, entonces se pierde algún tipo de acceso al estado de justicia que podría implementarse en un determinado país y que también es obviamente fundamental, como lo son pues todos los derechos de libertad, de propiedad. Entonces, nosotros tenemos esquemas que son polares. Cuando una sociedad intenta conseguir su mejor camino, un poco cuando la democracia y la economía se logran ver y entender a sí mismas, lo que algunos autores llaman esa relación creciente e interrelación interdependiente entre lo que es una democracia como un sistema político que permite las libertades económicas, pero una economía que no solamente atiende al individuo, sino que es capaz de reconocer los fundamentos de la sociedad para poder funcionar como mercado. Entonces, de alguna manera, lo que muchos autores estamos coincidiendo, yo también, es que la democracia ideal, pues una democracia que es capaz de entender un sistema económico liberal, y la economía liberal ideal es aquella que es capaz de funcionar bajo las reglas de la democracia. Aunque eso pudiera ser una verdad de perogrullo, hay muy pocos países que tienen eso, porque hay países que están mucho más inclinados a una economía absolutamente abierta y cada vez con menos reglas, mientras que hay otros países que lo que tienen es grandes aparatos del Estado que terminan eh, coaccionando, por decirlo así, el funcionamiento del libre mercado. Así que eso es un balance bastante delicado y difícil de lograr, pero como no, hay países que han sido muy exitosos en eso. Vale, en conversaciones anteriores, en las otras dos ponencias, comenzamos con el profesor Guillermo Aveledo precisamente de esta tensión que existe entre la participación y las instituciones, entre las reglas de juego, digamos, un sistema que puede ser muy restrictivo o muy permisivo y al mismo tiempo generar consecuencias importantes y efectos negativos en los derechos de la población. Mi siguiente pregunta va entonces
dependiendo del sistema de gobierno que se tenga, es decir, de la calidad quizás del tipo de democracia, del nivel de democracia, muchos aún no se está en completo consenso en la comunidad de politólogos al respecto, pero ciertamente el planteamiento es el siguiente. ¿Pone la democracia en riesgo a las economías, a los derechos individuales de las personas? El profesor Ángel Álvarez nos comentaba en la sesión, en una de las sesiones anteriores, que precisamente la democracia es conflicto institucionalizado. Es decir, siempre hay un grado de incertidumbre que puede ser aprovechable por determinados actores no democráticos y poner en peligro a su vez a la economía. Bueno, fíjate, sí, hay una escuela de pensamiento, y yo la respeto muchísimo además, que ciertamente que ve la democracia como un conflicto institucionalizado y donde se establecen unas reglas del juego para ir, si no resolviendo los conflictos, al menos intentando minimizar las diferencias entre los distintos grupos. Eso es una forma de ver las cosas que yo respeto mucho, pero yo estoy un poco más del lado del Premio Nobel de Economía Douglas North. Y él más bien tiende a verlo al revés. Él tiende a pensar que el establecimiento de un conjunto de instituciones que nosotros entendemos como democráticas, y en particular el establecimiento de un Estado de Derecho y de justicia profundamente sólido, pues hace exactamente eso, solidifica la democracia, donde más bien él la interpreta, por lo menos a mi buen saber y entender, como un ágora en el cual un sistema es capaz de poner en armonía puntos y exigencias que son a veces entre ellos antitéticos. Básicamente, en una democracia donde nosotros queremos que un sistema económico funcione bien, pues obviamente tiene que haber una profunda y gran transparencia en la rendición de cuentas, tanto de aquellas instituciones que son políticas como de aquellas instituciones que son económicas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante revisar el trabajo de Douglas North, porque él apunta hacia unas claves que para mí son importantes en cuanto a lo que significa la democracia para el desarrollo. Pero es una democracia en donde las instituciones están lo suficientemente solidificadas como para permitir que la economía sea una economía de mercado, o sea, dentro en el contexto de un Estado de derecho, porque hay economías de mercado que solamente se llaman así, pero son economías de mercado sin derechos y sin leyes. Mientras que en una democracia tiende a haber economías de mercado donde la regulación no tiene que ver con el hecho económico, sino con el hecho político de acceso al mercado. Y de hecho, muchas veces nosotros vemos lo que se llama el surgimiento de los capitalismos bizarros, que tienen mucho que ver con cuando no hay una capacidad por parte del Estado de regular el sistema económico, surge un capitalismo que no es realmente tal, sino es una corruptocracia. Entonces, donde no hay reglas, no hay normas, hay un acceso a capitales, pero ese acceso a los capitales son a capitales o grises o negros. Son, digamos, lo que nosotros hoy en día, y sobre todo después de lo de las caídas de las Torres Gemelas, se ha establecido como las tres categorías de los capitales. Los capitales que son transparentes o blancos, que son los capitales auditados, los capitales que son grises, que son capitales que tienen algunos elementos de control, pero otros de dudosa procedencia, y hay unos capitales que llamamos oscuros, que son aquellos capitales que se mueven en los subterfugios y que están totalmente fuera de la vista de la ley. Entonces, desde el punto de vista extremadamente purista del concepto de economía, es una economía de mercado, pero es una corruptocracia. Entonces, la función de la democracia en este contexto es solidificar unas instituciones como para que la economía pueda ser una economía transparente, auditable, donde se rindan las cuentas. Yo quiero insistir mucho en eso. Vale, excelente, profe. Nosotros colocamos en anteriores días, colocamos unas historias para que nuestra audiencia realizara algunas preguntas. Y hay dos que me parecieron fundamentales para aclarar algunas dudas importantes, sobre todo que enfrenta la democracia, sobre todo sobre retos importantes que enfrenta la democracia hoy en nuestros días.
Por ejemplo, la primera se relaciona a lo siguiente. Entonces, ya habiendo planteado estas relaciones que se puede dar entre la democracia y la economía, o en términos más generales entre un sistema político y un sistema económico, ¿hay alguna garantía de que la democracia, con instituciones sólidas, con mecanismos de gobierno de transparencia, etcétera, etcétera, todos estos mecanismos que impiden el abuso de poder, que generan confianza, significa que hay una relación de implicación entre una democracia y una mejor economía o el desarrollo económico? Es decir, para tener desarrollo económico hay que tener una democracia. Bueno, fíjate, tú me recuerdas a... Es una pregunta que yo agradezco. eh, a un autor que yo tuve el placer de conocer aquí en Venezuela, que en el momento que yo lo conocí fue hace muchísimos años y de alguna manera se pensaba en aquel momento de que él tenía razón. Y resulta que la historia demostró que estaba equivocado. Y ese autor es Francis Fukuyama. Él escribió un libro que es medular para mí, que en ese libro yo sí creo que está muy bien lo correcto en todo su planteamiento, que es Trust, confianza. Pero él escribió otro libro que es del que tú indirectamente, si quizás sin tú quererlo, me estás preguntando, que se llama El último hombre y el fin de la historia. Él plantea en ese texto que, bueno, que al final lo que va a prevalecer en la humanidad es la democracia y la economía de mercado y el liberalismo. Eh, la verdad que ese libro terminó siendo, hoy en día, es un libro que he podido releer, que sigo disfrutando, pero viéndolo ahora más bien como el testimonio de lo que era un deseo, de lo que era una voluntad, y que tiene algunas fallas argumentativas que en mi opinión son importantes. Quizás es un libro, por ejemplo, que omite otro libro que para mí es muy importante, que es el de Samuel Huntington, que es El choque de las civilizaciones. Resulta que esa visión, digamos, un poco idealizada y hasta endulcorada de que la democracia y la economía abierta, libre, y que la libertad es de alguna manera lo que va a prevalecer en la humanidad, pues desconoce que una parte muy significativa de la humanidad no tiene la libertad como valor, que a mí eso me parece terrible. Bueno, esa es mi opinión personal, probablemente la tuya y la de muchos de los que nos están viendo, pero resulta que para una buena parte de la humanidad la libertad no es un valor. Hay una enorme cantidad de países que viven dentro de sistemas fundamentalistas, o bien fundamentalismo religioso o bien fundamentalismo político, de tal manera de que uno no puede, con las buenas intenciones que uno pueda tener, porque para mí la libertad es quizás el valor más importante de toda mi vida, ¿ok? Porque además la libertad es lo que permite el crecimiento intelectual. Si no hay libertad, yo creo que hablar de crecimiento intelectual no es exactamente justo, porque lo que es en ese tipo de sistemas el aprendizaje es un aprendizaje con gringolas. O sea, la gente solo aprende lo que el sistema quiere que tú aprendas. Entonces, volviendo a esto, Francis Fukuyama, que plantea que la democracia y el liberalismo económico son al final los sistemas que van a prevalecer, pues desconoce, por ejemplo, y él no podía, él no es clarividente, él no podía ver lo que pasó ahorita, hace semanas en Afganistán, que después de una guerra de 20 años, Estados Unidos, para mis efectos, quizás estoy equivocado, pero para mis efectos perdió la guerra, como perdió la guerra de Vietnam. En unos pocos días, los talibanes retomaron el control del país. Bueno, a ellos no les interesa la libertad, a ellos no les interesa la economía de mercado, no les interesa nada de eso. Son países que son fundamentalistas religiosos y que están rodeados de países que asimismo tienen otra vez o fundamentalismo religioso o fundamentalismo político, y por lo cual uno no pudiera extrapolar o pensar que para la humanidad el último sistema político es el democrático y el último sistema económico es el liberal. Esos son conceptos que son geolocalizados. Tienen partes en el mundo en los cuales esos valores son valores significativos y fundamentales. Para ti probablemente lo es, para mí también.
Pero ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en el occidente, estamos en un continente relativamente nuevo, que es América, nuevo desde el punto de vista republicano. Entonces, nuestras repúblicas son repúblicas muy jóvenes todas, tienen alrededor de 200 años. Entonces, bueno, todavía somos sociedades que en términos de lo que es evolución política y evolución económica, pues todavía somos muy jóvenes y muchas cosas pueden cambiar. Ojalá cambien para bien. Cambiar para bien significa que, bueno, que ciertamente la democracia se fundamente como el ideal político y el liberalismo económico, la libertad económica, se fundamente como el pensamiento social buscado y deseado, pero en realidad el liberalismo es un pensamiento individual. Entonces, bueno, las tensiones en nuestros continentes, sobre todo en la parte sur del continente americano, tienen que ver con que, bueno, ha habido muchas dificultades porque son sociedades muy resentidas, donde hay el uso de la desigualdad como justificación para golpes de Estado, establecimiento de sistemas militares que odian la democracia y que no quieren la democracia. Algunas lo hacen con sistemas económicos abiertos, pero otras con sistemas económicos cerrados. Así que tenemos un continente bien complejo en ese sentido. Vale, sí, en realidad la evidencia histórica demuestra que no hay una relación de necesidad. Em, con relación a la pregunta anterior, precisamente se hila este siguiente, que es de alguna manera la misma pregunta, pero con la matización. ¿Una buena economía puede ser incluso la condición necesaria para proteger una democracia? Oye, esa pregunta es maravillosa. Yo estoy tentado a responderla como muy rapidito y decirte que claro que sí. Sin embargo, el tema es que para que tú tengas una buena economía, o por lo menos lo que yo entiendo como una buena economía, que sea una economía libre de mercado sin controles, pero con una absoluta transparencia en su rendición de cuentas, tú tienes que tener una democracia sumamente fuerte y sólida en términos institucionales. Pero para que tú tengas una democracia muy fuerte, muy sólida desde el punto de vista institucional, tú tienes que tener una economía abierta que funcione y que sea transparente, porque esas dos cosas se retroalimentan y se fusionan en un solo sistema. Entonces, claro, si bien yo rápidamente te quiero decir que sí, claro, cómo no, en realidad la cosa no es tan fácil y no es tan rápida, porque tú puedes tener países que tienen sistemas económicos sanos, abiertos y liberales que no son democráticos y que siguen funcionando como sociedades, pero donde la libertad política individual o está restringida por un sistema de gobierno o no es un valor fundamental por parte de la sociedad. Entonces, claro, que eso es bastante raro verlo, sí, es bastante raro verlo, porque una vez que hay un bienestar económico, el individuo, que es un poco a quien yo dirijo yo estoy un poco saturado del tema social. Yo creo que hay que rescatar el tema individual porque la democracia es un sistema individual, individualista, y lo dijo claramente Aristóteles. Entonces, una economía sana es la que permite que ese individuo logre alcanzar sus aspiraciones, tenga los recursos políticos, sociales, de distintos ámbitos como y económico, por supuesto, para que él se pueda desarrollar. Entonces, es muy importante tratar de entender que la economía sana hace que el individuo aspire a la libertad. Y esa libertad solamente se puede consolidar en un sistema democrático. Entonces, y lo otro también es así, cuando tú estás estableciendo o estás dentro de una democracia, ese ser humano siente que está dentro de un sistema en el cual puede lograr sus aspiraciones y muchas de sus aspiraciones, por supuesto, que son económicas, son de buscar la felicidad, de buscar la plenitud, de buscar que se realice lo que él quiere que se realice. Y eso lo dijo desde Humboldt hasta creo que casi todos los autores que han trabajado el tema del liberalismo. No Humboldt el del Ávila, el hermano. Y realmente es importante esa pregunta que tú haces, porque para mí también, ya desde el punto de vista de investigador y de académico,
yo estoy un poco luchando para integrar estos conceptos de los sistemas sociales, donde cuando el sistema político está por un lado y el sistema económico está por otro, nadie va a ser completamente feliz. Y en la medida que se entienda, ahí es donde yo voy a rescatar a Fukuyama, pero desde un punto de vista un poco distinto. La democracia abierta y sana, con rendición de cuentas, con una democracia abierta y sana, con una clara rendición de cuentas de sus instituciones, es para mí el sistema social que más logra una cantidad significativa de individuos que logran de verdad alcanzar su felicidad y su autorrealización. Entonces, ciertamente, yo creo que las dos cosas tienen que coexistir. Cuando tú quieres construir una democracia, tú tienes que abrir la economía. Cuando tú tienes una economía abierta, tú tienes que fundamentar unas instituciones democráticas muy sólidas para que ambas puedan crecer juntas. Vale, excelente, profesor. Bueno, nada, excelente charla. La verdad nos encantó que se animara a participar en esta iniciativa y si tiene algún mensaje para nuestra audiencia, las personas que nos ven, adelante. Bueno, para mí, claro, es un placer estar con ustedes. Yo, eh, si hay una verdadera expectativa que yo tengo es en esta generación que es coetánea contigo, que es de tu misma edad, eh, que están buscando precisamente otras maneras más pragmáticas de entender la democracia, que es la democracia a través de la construcción de redes de relaciones, de redes de producción, de redes de productividad y de redes de ayuda, y que entienden, creen y quieren una economía abierta que permita pues la realización de sus aspiraciones. Así que mis mejores deseos para ustedes y que pronto tengamos a la vez democracia y libertad. Vale, excelente, profe. Muchas gracias por participar de nuevo. Desde Políticamente agradecemos mucho el apoyo. Y bueno, nada, para más información pueden ver, seguir al profesor Daniel Barnagui en sus redes sociales. Si las quiere compartir, profe. Claro, todas son de Barnaghi o mi Excelente, nombre, Daniel Barnaghi. Siempre a excelente. la orden. Vale, muchas gracias, profe. Hasta luego.